Cordiales saludos, amigos y hermanos. Saludos desde el canal El Último Llamado Divino. Hoy vamos a hacer el repaso de la lección de la escuela sabática. La lección para esta semana es la número 5 y titula La ira del amor divino. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso de la ira del amor divino? Bueno, a través de todos los tiempos siempre se ha discutido este asunto, pero siempre ha quedado clarificado gracias a las enseñanzas de la palabra de Dios. En tiempos antiguos los paganos creían que la ira de los dioses estaba relacionada con el apasionamiento de estos. Se creía, por ejemplo, entre los griegos que los dioses eran pasionales, es decir, los rebajaban al nivel de seres humanos. Los humanos ahora se ponían de ejemplo para poder decir, así son los dioses. Bueno, definitivamente eso se llamaba arrogancia, querer compararlo a Dios con el ser humano, en lugar de que el ser humano deba compararse con Dios, viéndose cómo es para ser semejante en carácter a Dios. El carácter de Dios no es como el del hombre. El carácter de Dios es el modelo que el hombre debe seguir. Pero si queremos que Dios se acomode a lo que somos nosotros, eso sí va a estar bien complicado. Entonces los paganos, como rebajaban a los dioses al nivel de la degradación putrefacta humana por causa del pecado, entonces ellos pensaban que los dioses se encolerizaban o se alegraban de acuerdo con ciertos actos que pudieran ellos realizar para satisfacción de los dioses. En el pueblo de Israel, el Dios Jehová no era pintado como los dioses paganos, ni él se presentaba como los tales. El Dios de Israel se presentaba como un Dios equilibrado, un Dios que primero proponía leyes para luego decir, si tú cumples estas leyes, te van a traer como resultado las bendiciones divinas. Pero si tú dejas de cumplirlas, verás que al no hacer lo que se te pide, el resultado de esa acción y de cada acción que tú realices manifestará la ira de Dios. De ahí que entonces el equilibrio para la ira de Dios y las bendiciones de Dios no estaba en que Dios actuaba de acuerdo con cada acción de la persona, sino que más bien dejaba que las acciones mismas trayesen sus reacciones. Es decir, en otras palabras, no era que Dios decía, ahora has hecho una buena acción, ya, toma tu bendición. No, era, hiciste una buena acción, en ella está tu bendición. Tú solito la vas a cosechar. Hiciste lo malo y tú solo lo cosecharás. Eso es lo que hace la diferencia. De eso vamos a estudiar y lo vamos a entender en esta semana. Vamos a ponernos de rodillas y vamos a hacer una oración para entender la palabra de Dios. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti porque nos das la vida y la salud. Y humildemente te rogamos que tu presencia nos acompañe para entender tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien. El versículo de memoria lo encontramos en Salmo 78, 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Cuando queremos comprender versículos como el que acabo de leer en el versículo de memoria, uno, debemos ver siempre el contexto en el cual se está hablando un texto. Y dos, debemos entender los símbolos que están implícitos en el texto. Así que si no entendemos esto, podríamos llegar a dar un discurso completo con este versículo, pero separado de su contexto original. Así que cuando leemos este texto, yo invitaría a todos nuestros hermanos a que lean por favor el capítulo completo para que capten la idea de en qué condiciones es que Dios dice que Él tendría misericordia.
no es que simple y llanamente Dios veía que hacía su pueblo fechorías y de pronto se airaba y luego decía que se me pase la ira. Ya, no importa, hay que pasarles por alto esto. Los perdono porque yo soy misericordioso, ¿no? Porque se vería un Dios hipócrita, ¿no? No sería el Dios real. Entonces Dios no actuaba así. Había algo que estaba sucediendo para que entonces los resultados de parte de Dios se manifestasen en favor de su pueblo. Esto parece haberse olvidado. Se está prácticamente desfigurando el carácter de Dios y se lo estaría presentando como un muñeco apasionado que simple y llanamente actúa chispeante frente a circunstancias y de acuerdo a cómo esté él en ese momento, si apasionado, de forma airada o feliz. No, ese no es Dios. Para nada. Ese es el Dios de la nueva era, del espiritismo. Debemos tener ahora cuidado porque el espíritu de profecía nos dice que dentro de la iglesia y fuera de la iglesia llegaría el momento en que se confundiría la divinidad y que traería tal cantidad de mezcla de mentiras que solo con el auxilio de las Escrituras se podría determinar la mentira. Así que aquí debemos de tener mucho cuidado, por favor. Muy bien, vamos a tratar de entender un poquito este capítulo, lo vamos a leer y vamos a dejar que cada uno de nosotros nos demos cuenta de la actuación de Dios. Vamos a leerlo. Salmo 78, versículo 1 en adelante. Fíjense lo que dice allí. Salmo 78, versículo 1 en adelante. Escucha, pueblo mío, mi ley, comienza diciendo el Señor. Inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos las contaron. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Dios hace exaltación a que dio sus leyes, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, es decir, para que la posteridad conozca las mismas leyes, a fin de que pongan en Dios su confianza, es decir, que obedezcan esa ley, y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Seguimos leyendo, 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Los hijos de Efraín, arqueros armados, volvieron las espaldas en el día de la batalla. Está contando ahora la historia de Israel. No guardaron el pacto de Dios ni quisieron andar en su ley, sino que se olvidaron de sus obras y de sus maravillas que les había mostrado. Delante de sus padres hizo maravillas, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón. Les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Hendió las peñas en el desierto y les dio a beber como de grandes abismos. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos, e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. No habían quitado de sí su anhelo, aún estaba la comida en su boca,
Cuando vino sobre ellos el furor de Dios, se hizo morir a los más robustos de ellos y derribó los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya. Nótese bien lo que dice el versículo allí. Si los hacía morir, es decir, los dejaba a su suerte, eso se llama la ira de Dios. Entonces buscaban a Dios, entonces recién se arrepentían y entonces se volvían solícitos en busca suya, es decir, confesaban al Señor su pecado y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Fíjate primero, una vez que les caía la ira, se arrepentían, pero luego volvían otra vez al mal y otra vez sucedía lo mismo, pero Dios los seguía perdonando. Es decir, bajo la condición de que estos tuvieran que arrepentirse. Si nosotros creemos que este perdón venía sin ninguna condición, entonces estaríamos presentando un Dios que no estaba siguiendo sus propias normas y leyes. Este detalle es el que ni siquiera se hace mención en la lección. Debería de dejarse comprender que siempre que Dios habla, siempre que se presentan las acciones, está basada la reacción de Dios en aquello que Él tiene como equilibrio en su carácter, la justicia y la misericordia. Ahora bien, fíjense bien lo que dice el versículo 38. Pero Él, misericordioso, perdonaba la maldad. La misericordia de Dios, como hemos explicado incluso en la lección pasada, y la vamos a recordar un poco, la misericordia de Dios es un atributo de Dios, es un principio. Yo tendré misericordia del que tendré misericordia, es decir, tendré misericordia de aquel que he dicho que voy a tener misericordia. En su palabra, Él ha puesto parámetros para poder obtener la misericordia. ¿Cuáles son esos parámetros? Proverbios capítulo 28, versículo 13. Analicemos bien esta palabrita para que no sea malentendida ni mal utilizada. Proverbios 28, 13. Proverbios 28, 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará, ¿qué cosa dice? Misericordia. O sea, acá las condiciones que Dios propone para alcanzar la misericordia son: confiesa tu pecado y apártate del mal. Y cuando acá dice, pero el misericordioso perdonaba la maldad, está declarando que Él entraba en la actitud de misericordia porque se cumplían esas condiciones para alcanzar la misericordia. ¿Te das cuenta? Es decir, Dios ha puesto un nivel que se debe de alcanzar para lograr la misericordia. Ha dicho, cuando hagas esto y esto y esto, yo tendré misericordia de ti. Ahora, Dios, para tener misericordia del hombre, para que esa misericordia se haga realidad, es indispensable que tenga que ver el sacrificio de su Hijo intercediendo en favor de nosotros. Es decir, todo lo que tú puedas hacer, no va a lograr mover la misericordia de Dios para nada, a menos que la sangre expiatoria de Jesucristo sea la que interceda por ti. ¿Comprendes? Fíjate bien, por favor, en esto. Esto es delicadísimo. Si yo digo que porque Dios simplemente ve las acciones de los hombres, es movido a misericordia, nada más por eso, estaríamos quitándolo a Jesús como Salvador. El sacrificio de Cristo ya no estaría contando acá.
Eso era lo que tenían los dioses apasionados. Los dioses apasionados quitaban al Salvador del medio. Quiero que notes bien esto, mira, ve. Lo vamos a poner en el orden del plan de la salvación, como debe de ser, para que no se trastoque lo que es la verdad de la Biblia. Dios promete perdonar, promete salvar, pero antes de poder salvar y perdonar, hay un intermedio, un mediador, y es Jesucristo, quien para que se haga posible que Dios perdone, tiene que presentar su sangre, su sacrificio. Aunque Dios Padre, lo voy a poner en estos términos para que lo captemos bien, tuviera todo el deseo de perdonar, ¿ya? Todo el deseo de perdonar. Pero no hay el sacrificio expiatorio en favor del humano, no lo podría perdonar. ¿Me entiendes? No lo podría perdonar. ¿Por qué? Porque era necesaria la expiación de Jesús para lograr el perdón en favor del hombre. Si se hubiera podido perdonar al pecador sin la necesidad de Jesucristo, de su cruz, entonces en vano Cristo murió en la cruz. ¿Comprendes? Entonces, a Dios no lo mueve el apasionamiento, por favor. A Dios lo mueve la condición, el que Jesús, su Hijo, haya pagado la deuda. ¿Comprendes eso? Es por eso que Dios no es apasionado. Dios es amor. Amor significa leyes. Todo lo que Él ha enseñado, Él cumple con lo que Él ha dicho y que está escrito. Imagínate, si un día Dios estuviera encolerizado de pasión y viene por ahí esa persona con quien Él esté enfurecido de pasión y de pronto ese que ha hecho fechoría y media le dice: Señor, perdóname en el nombre de Jesús, discúlpame. Pero Dios, apasionado y enfurecido, dice: qué buena gracia, después de tus fechorías ahora vienes y en el nombre de mi Hijo quieres pedir perdón. Y el hombre dice: pero Señor, estoy arrepentido, y sinceramente lo está. Pero Dios está tan enfurecido que no soporta, manda un rayo y lo pulveriza. Y entonces, ¿dónde quedó el sacrificio de Jesús? Entonces habría una pelea entre Jesús y el Padre. Jesús le diría: pero perdón, Padre, está pidiéndote perdón en mi nombre y yo he pagado la deuda y lo has pulverizado. ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, ¿para qué fue mi sacrificio? ¿Te das cuenta lo que es presentar al estilo de los griegos a dioses peleando? Porque uno dice una cosa por su pasión y el otro otra. Como cuando Zeus decía una cosa y Poseidón decía otra. Eso no tiene ningún sentido. ¿De qué estamos hablando? Hay que tener cuidado con la mitología metiéndose dentro del pueblo de Dios adventista del séptimo día. Las lecciones deben de tener, los que escriben, mucho cuidado, porque acá lo que se está presentando ya no es la teología adventista, ya no es la creencia adventista, mucho menos la bíblica, ¿ah? Y eso está empezando a desviar a muchas personas dentro de la iglesia del contexto real de lo que significa el carácter divino. Tengamos cuidado entonces. Para que Dios se muestre misericordioso hay condición. ¿Cuál es la condición? El sacrificio de Cristo que hace posible la confesión de tu pecado y el apartamiento del mal. Solo por medio de Cristo es como Dios puede hacer posible que el hombre sea acepto ante Él. El apóstol Pablo es claro que es solo por Jesucristo que somos aceptados ante Dios. El amor de Dios se manifiesta a través de ese Salvador Jesucristo. San Juan 3:16, el texto conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea, por Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que entonces, quitémonos esa idea de que Dios tiene actuaciones berrinchosas de pasión. Dios no tiene ese tipo de actuaciones. Estamos presentando a un Dios pagano en lugar del Dios verdadero. No hagamos cosas que de pronto al final el mundo pagano termine diciendo que el cristianismo se ha convertido al paganismo. Zeus era Satanás, Lucifer, Apolo, Poseidón representan al demonio, a sus ángeles. Y si queremos presentar a un Dios apasionado, se estaría presentando a un demonio, no a Dios. Hay que tener cuidado. No encontramos nada en la Biblia ni en el espíritu de profecía que respalde ideas de ese tipo. Más aún, el texto dice, pero el misericordioso, es decir, basado en lo que ya dije, perdonaba la maldad. Más claro no puede ser. El perdón se alcanza entonces por la misericordia, y la misericordia tiene sus condiciones de confesar y apartarse del mal. Y entonces no los destruía. Apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. ¿Cómo aparta Dios la ira y el enojo de sobre una persona o un mundo completo? Cuando hay cumplidas las condiciones del pacto. Este es un punto clave. El pacto es aquel el que se tiene que entender. Cuando se cumplen las condiciones del pacto, es cuando Dios cumple con el lado de su misericordia. A ver, vamos a poner los puntos sobre las íes, ¿ya? Fíjate en esto. Eso para aclarar nada más. Mira, ¿estamos bien con el audio? ¿Sí? ¿Está saliendo bien? Ya. Fíjense en esto. Retrocedamos hasta los tiempos de Noé. Y yo les voy a pintar un escenario y ustedes me van a decir cómo funciona. ¿Ya? Miren esto. Se abren los cielos, las cataratas de los cielos, dice la palabra del Señor. Muy bien. Caen las aguas y comienzan a ahogarse los abuelos, los adultos, estos pecadores del mundo antediluviano. Pero entre ellos hay niños de 3 años, de 2 años, que están llorando, que están gritando ahí. Y estos niños no han hecho lo que sus padres han hecho, ni tampoco han hecho lo que los israelitas hacían de lo que acabamos de leer en Salmo 78. ¿Ah? Nada de eso hacían. Eran inocentes comparados con ellos. Pregunto, ¿cómo fue que Dios veía a esos niños llorando, gritando, desesperados, agarrándose de sus padres para no morir, y sus entrañas no se le conmovían ese rato y paraba el diluvio y salvaba a los niñitos? Pero sí salvó a Noé y a los animales. ¿Cómo es eso? ¿Ah? O sea, salvar un león, salvar un elefante y una jirafa era más importante que esos niños que se estaban muriendo de afuera. ¿Te das cuenta? Si presentamos a un Dios apasionado, hubiera abierto el arca y hubiera metido a todos los niños ahí. No debemos entonces cambiar el carácter de Dios. Los límites del pacto se le dijeron a Noé: a ti he visto justo en esta generación. He visto que tú controlas bien a tu casa, por tanto tú, tu esposa, tus hijos y las mujeres de tus hijos entrarán en el arca, porque tengo un pacto contigo, Noé. El pacto que llevé a cabo desde Adán hasta ti. Así que por esa razón, por ese pacto, no te voy a destruir a ti ni a tu familia. Así que entonces lo que aquí protegió
a Noé no fue la pasión de Dios. Lo que protegió a Noé fue el pacto. Ese pacto que estaba determinado por las condiciones divinas. Noé, varón perfecto, recto, temeroso de Dios. Ahora comprendes. Ya está muy bien. Eso era interesante captar. Y ahora leamos lo que dice el párrafo de la lección. La compasión de Dios es generalmente celebrada, pero a muchos les molesta la idea de su ira. Piensan que si Dios es amor nunca debería expresar ira. Sin embargo, esa idea es errónea, ya que su ira surge directamente de su amor. Algunos afirman que el Dios del Antiguo Testamento es airado y que el del Nuevo Testamento es amoroso. Pero solo hay un Dios y se revela como el mismo en ambos testamentos. El Dios que es amor se enoja ante el mal precisamente porque Él es amor. Jesús mismo expresó una profunda ira contra el mal y el Nuevo Testamento registra numerosas veces la ira justa y apropiada de Dios. En consecuencia, el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal. Miren, estos detalles deben de captarse y deben de ponerse como deben de ser. Si estamos hablando en los párrafos anteriores cómo funciona el carácter de Dios, que tanto su ira como su misericordia, los dos conforman como resultado en la fórmula el amor, entonces, ¿cómo podríamos luego hablar de pasiones? No tiene sentido, esto es un desvío. O sea, te estoy hablando y te estoy diciendo, 3 más 3 son 4, 3 más 3 son 6, 4 más 4 son 8, 5 más 5 son 10, pero podrían ser 23. No, momentito, ¿es o no es? No tiene sentido. O sea, se están utilizando acá palabras que no van con lo que estamos diciendo en los dos párrafos anteriores. Es decir, estamos trabajando con la mente humana y la estamos llevando por un camino errado sin que se dé cuenta. Para el lector superficial no va a captar lo que se está diciendo porque va a pensar que ya está explicando bien en lo anterior. No, pero cuando de pronto te llevaron la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal, ¿cómo? ¿Es la pasión de Dios o es el carácter de Dios? ¿Cómo? ¿En qué punto nos estamos poniendo? Cuando hablamos del amor de Dios, estamos hablando de un principio. Si fuese un sentimiento, se inclinaría solo por un lado, por el lado misericordioso. Pero cuando hablamos de la ira, entonces ya no estamos entrando en un sentimiento. Estamos hablando de algo distinto. Estamos hablando de condiciones. Que cuando hay ciertas acciones, se aplica esto. Cuando hay ciertas acciones de este lado, se aplica esto. No es cuando me parece bien, aplico esto. Cuando me parece mal, aplico esto. Fíjate en esto. Si Dios actuara de esta manera, sin tener parámetros y reglas que determinen qué es lo justo y qué es lo injusto, ¿quién podría decir cuándo Dios está haciendo lo correcto y cuándo no? Fácilmente Satanás le sacaría ventaja y diría, momentito, es que tú le llamas bien a lo que tú le quieres llamar bien y por eso juzgas a los humanos y al universo. Entonces Dios se estaría poniendo en una situación donde Él estaría determinando qué es lo bueno y qué es lo malo arbitrariamente según su pasión. Pero eso es falso. El bien y el mal no son simplemente un invento de Dios. El bien y el mal es el conocimiento de Dios. El bien se llama bien porque los resultados van a ser positivos. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. De manera que entonces, bueno se le llama a todo aquello que Dios puede demostrar en su palabra,
que la realización de un acto traiga como resultado felicidad, vida eterna y alegría. ¿Comprendes? Entonces, cuando Dios dice, esto es malo y esto es bueno, no lo dice porque, según su pasión, le nace decir que esto es bueno y malo. No. Hay reglas para que se llame bueno y hay reglas para que se llame malo. Entonces, siendo que hay reglas para cada cosa, Dios dice, cuando haces esto y viene el resultado positivo, eso se llama mi misericordia, porque estoy buscando tu bien y yo te digo, haz esto para que siempre estés bien. Pero cuando tú haces lo malo y resulta en tu sufrimiento y tu desgracia, esa es mi ira. No es que Dios, cuando haces algo malo, viene, te mira y como Zeus saca un rayo y te lo lanza. No. Dios sigue quieto ahí. No interviene más de lo que debe según lo que Él puso como parámetro. Hay un momento en que en la manera de medir de Dios va ascendiendo su ira. Y al final Dios permite que el resultado de las propias acciones de los hombres traiga su destrucción. Eso se llama la copa de la ira que se va llenando. Y para eso no necesitas hacer nada más grave que lo que estabas haciendo. Como en Sodoma y Gomorra. Nada distinto ocurrió en esa noche, aparte de lo de los ángeles. Ellos estaban haciendo lo que siempre hacían. Y lo que pensaban hacer con los ángeles, creyendo que eran seres humanos, era lo que siempre hacían. Nada más grave ocurrió esa noche de sus acciones, pero fue su noche final. La copa de la ira se llenó, se rebalsó y terminó todo. ¿Te diste cuenta? Es porque el límite de la misericordia se acabó. Los parámetros de la misericordia determinaron, hasta aquí llegarás y no pasarás. Así que comprendamos bien que las reacciones del cumplimiento y del no cumplimiento no son cuestiones de pasión, son cuestiones de decisión en las acciones que realizamos y que traerán como resultado lo bueno o lo malo. ¿Comprendes? Nadie necesita estar apasionado para ver cómo se electrocuta a otro y queda quemado. Nadie estuvo renegando para que el otro se electrocute, fueron las leyes de la causa y el efecto. Así que tengamos en eso cuidado. Cuando se dice que Dios está enardecido por lo que se está haciendo en el mundo, lo que se está diciendo es, el Dios del cielo está consciente de que sus leyes están siendo pisoteadas y que haga lo que haga Dios, esto traerá como resultado en la tierra lo que dijo que pasaría. Lo que Dios sí hace es que cuando los hombres reaccionan ante su llamado y le piden perdón y se humillan, ahora Dios sí emplea lo que prometió, que yo frenaré esa ira. ¿Por qué? Porque la balanza rápido se mueve cuando se cumplen las condiciones que hacen que Dios, con todo su poder, detenga la ola del mal. Pero para eso hay la condición. Confiesa tu pecado, apártate del mal y entonces la misericordia otra vez se manifestará. Eso es lo que hay que entender. Así que entonces, poner acá, en consecuencia el mal provoca la pasión de Dios en favor de las víctimas del mal y en contra de sus victimarios, no es acertado. No es aceptado para nada. Así no actúa Dios. Salgamos de ese error. La ira divina es pues otra expresión del amor divino, dice, ¿no? No es pasión, es la manifestación del amor de Dios. Porque en su amor, fíjate bien,
Cuando Dios protegía a su pueblo de Israel, mientras para los impíos era ira, ese mismo acto, lo que estaba pasando, para los justos era amor. ¿Comprendes eso? Cuando venga la destrucción final, ahora la segunda venida de Jesús, que ya está próxima, cuando eso pase, los justos se van a alegrar en el momento en que Dios opere con toda su ira sobre los impíos. Y tú dices, ¿cómo es eso? Porque aquello que es misericordia para el justo es destrucción para el impío. Sin embargo, en ese momento tú lo ves a Dios sonriendo a su pueblo. Pero la sonrisa para su pueblo es desdeño para los impíos. ¿Te das cuenta? Es decir, la actitud de Dios está basada en aquello que los hombres están realizando. Y por lo tanto, no hay nada de apasionamiento en ese momento, sino las condiciones que Dios determinó. Así de simple. Muy bien. La ira de Dios entonces no es apasionada. El apóstol Pablo es claro cuando dice por qué viene la ira. Escúchalo bien, Romanos 2, 5 al 11. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. ¿Qué cosa es tu corazón no arrepentido? No confiesa ni se aparta del mal. Eso es corazón no arrepentido, es no cumple las condiciones. La dureza significa, no, yo por qué voy a hacer lo que tú me pides que haga. Por eso dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira. Es decir, este es el resultado de tus acciones. No hay nada de pasión acá. Acá ya está determinado lo que va a pasar. Si ya hay algo prescrito, dicho de antemano, el resultado ya no es pasión. ¿Qué es? Es simplemente reacción. ¿Me entiendes? Dios le dijo a Adán y a Eva, el día que ustedes coman de este árbol, de cierto, mi ira caerá sobre ustedes. Pero el día que se comieron del árbol prohibido, no se ve ninguna pasión divina. Tú no ves que Dios viene, Adán, ¿dónde estás? Sal de ahí. Yo sé que estás ahí detrás de la... Sal. De una vez. Ven para acá, te voy a partir en 4 con un rayo. Eso no se ve. Pero la ira de Dios ya estaba cayendo sobre el hombre. Y cuando el hombre se encuentra con Dios, se encuentra con una persona tranquila, serena, que le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Bueno, Señor, la mujer que me diste, ella me dio de comer del árbol. Mujer, ¿qué has hecho con tu marido? Bueno, la serpiente, Señor. Entonces encontramos que no vino apasionado para nada, para mostrar que solo les estaba enseñando las condiciones del pacto. Se había roto aquello que Dios había pactado con el hombre, de no comer del árbol prohibido. Simple. Así no te confundas en eso. Sigue diciendo acá, para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Viste? Vida eterna a los que perseverando en bien, buscan gloria y honra e inmortalidad. Es decir, a los que buscan hacer lo que mandan sus mandamientos de Dios, el resultado les es gloria e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. O sea, ¿estamos hablando acá de qué? ¿De pasiones? No, Señor, estas no son pasiones. Estos son cosechas de las acciones.
Más aún dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente, también el griego, pero gloria y honra y paz a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Ahora nos vamos a Romanos 1, 18, 21 al 24. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Cuando hablamos de detener con injusticia la verdad, introducir la mentira, introducir el error, ese es lo contrario de la justicia, la iniquidad, la injusticia. Y la ira de Dios, dice, se revela contra aquellos que introducen la mentira y que hacen que se siga esa mentira y traiga como resultado la ira de Dios. Y vamos a ver a continuación cómo lo explica Pablo. Mira, pues habiendo conocido a Dios, sabiendo lo que era la justicia, la verdad, no le glorificaron como a Dios, es decir, no hicieron la voluntad de Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Ellos comenzaron a seguir sus pasiones. Ellos eran apasionados. Y su necio corazón, es decir, su ignorante corazón, porque la palabra necio es ignorante, su ignorante corazón se entenebreció, es decir, quedó en tinieblas. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia. Mira, ellos estaban haciendo esas acciones y el resultado fue que cayeron en la inmundicia. Eso se llama acción-reacción. ¿Y entonces qué pasó? Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias, es decir, en los deseos de sus corazones. De modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Mira lo que está diciendo. Dios, al ver que no recibían su verdad, los dejó a que sigan lo que ellos creían, su mentira. Eso es entregarlos a la mentira. Y cuando ellos siguieron su mentira, terminaron deshonrando entre sí sus propios cuerpos. Es decir, terminaron haciendo lo que sentían. Algunos de ellos se sentían animales y actuaban como animales. Otros se sentían que siendo masculinos podían hacer de femeninos. Entonces todo eso fue el resultado de lo que ellos imaginaron y que como ya no los conducía el conocimiento de Dios, actuaron como se sintieron, mas no como eran. ¿Eso qué se llama? Eso se llama que fueron entregados a la mentira y al error. ¿Correcto? La ira de Dios. Ahora, cuando llegaron a ese punto, fueron destruidos, fueron aniquilados. En tiempos pasados, cuando la gente se comportaba de esa manera y cuando su pueblo mismo hizo el mal y participó de esto que está diciendo el apóstol Pablo, fueron llevados exiliados a otras naciones, fueron entregados en manos de sus enemigos, fueron deportados a distintos lugares y esparcidos por toda la tierra. Cuando vemos que en alguna nación, en algún país, se deporta a la gente, se la exilia, se la bota, debemos de saber que la ira de Dios está cayendo por el comportamiento mencionado acá, donde se dejó de lado a Dios, se entregaron a una mente depravada, practicaron cosas totalmente degradantes, destruyendo sus cuerpos, defendiendo ideologías y errores, y entonces la ira de Dios cae sobre ellos y son exiliados y echados, deportados, increíblemente. Esto es lo que se ve hasta el fin de la historia del mundo. Y eso es lo que está presentando Pablo acá. Ahora, continúa diciendo,
Esto muestra que la ira de Dios se manifiesta o revela por medio de la causa y el efecto. Esta gente mencionada aquí demuestra que la ira de Dios fue algo que ellos cosecharon por dejar la verdad de Dios a propósito. No os engañéis, dice Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Gálatas 6:7. Como ya vimos en lecciones anteriores, Dios declara que su amor tiene dos atributos, la justicia y la misericordia. Mientras los hombres hacen lo correcto, se manifiesta la misericordia de Dios, no meramente como una acción de Dios en favor de alguien, sino como resultado de las acciones realizadas. Es decir, no hagas lo que tú quieres porque todo te va a salir mal. El hombre es pecador y todo lo mejor de él siempre tiende al error, porque sus acciones son trapos de inmundicia. Por eso al hombre siempre le sale mal todo, Isaías 64:6. Su orgullo le hace pensar que Dios debería aceptar también su ofrenda de esfuerzo propio porque es su respuesta de amor a Dios. El hombre es humanista por naturaleza y piensa que Dios tiene que actuar de acuerdo con el comportamiento del hombre. Que si el hombre llora por un momento porque la conciencia le remuerde pero no está arrepentido, Dios debería comprenderlo en ese momento porque está actuando de esa manera con toda su sinceridad. Y entonces piensa que eso es lo que lo mueve a Dios. Eso es humanismo. A Dios no lo mueve eso. Por más de que Dios en ese momento estuviera llorando dentro de él, si él llegara a ser contrario a lo que dicen sus leyes, entonces se le vendría encima el demonio y le diría, ¿ves? Ni tú cumples tus leyes. ¿Y por qué me exigías a mí? Tendría un punto del cual defenderse. Pero Dios no puede actuar así. Por más que vio al mundo antediluviano ahogándose y a los niños gritando, no pudo intervenir más. Porque si lo hacía, el universo entero hubiera dicho, entonces Lucifer tenía razón. No olvidemos que cuando Dios pone un tiempo, un parámetro, y dice hasta aquí llegaste y ya no hay más remedio, entonces es porque así es. No es porque la pasión de Dios, su apasionamiento en ese momento se le fue y reaccionó. No, es porque Él pone esos límites y el hombre toma esos parámetros y si los traspasa lo hace libremente. Si Dios actuara por pasión, el hombre ya no es libre. Así de simple. Ya la libertad no existe. Dios no actúa sobre esas bases, actúa sobre las bases de lo que dijo que haría. Los textos son claros. Jehová hará lo que Él dijo que haría. Así que Él no va a cambiar en su posición. Y tú dices, pero ¿y qué tal si puedo estar mal, pero luego le pido yo perdón al Señor y le lloro? ¿Qué? ¿Eso no es que lo mueve a Dios? Pero eso es porque está escrito. Él dice que si tú vas así, Él te aceptará. Mira, ve, hay algunos que no solo lloran, sino que vienen y dicen, Señor, te voy a regalar una iglesia, voy a hacer una penitencia, pero por favor perdóname. Y hacen su penitencia, regalan una iglesia, y según ellos han recibido el perdón de Dios por esa obra. Pero por las obras nadie va a ser perdonado. El apóstol Pablo llega a decir, puedo entregar mi cuerpo para ser quemado. Pero no es por las obras que tú vas a ser perdonado, sino por cumplir con los mandamientos que Dios da para el perdón, que ya no son tus propias obras, sino las obras que Él preparó de antemano. Él tiene otro tipo de obras para el perdón, no son las tuyas. De lo contrario, el romanismo tendría ventaja con sus penitencias e indulgencias. ¿De qué estamos hablando? Eso no tiene sentido. En fin, así cuando se pisotea la misericordia queriéndola descartar, es cuando el hombre está en desobediencia. Es decir, la verdad de Dios, inmediatamente la justicia, cuando el hombre deja de obedecer a Dios,
se manifiesta mostrando que el mal trae mal. Esto se llama el principio del amor de Dios. Cuando dice el texto bíblico en Génesis capítulo 6 que Dios se arrepintió y le dolió en su corazón, ¿qué tipo de arrepentimiento fue el que hizo decir a Dios: me arrepiento de haber hecho al hombre y haberlo puesto en la tierra? ¿Qué tipo de arrepentimiento es ese? Porque Dios no se arrepiente como un ser humano, porque el texto bíblico también dice: Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta. Así que entonces, el arrepentimiento de Dios no es como el del hombre. Esto también es importante entender. Y no voy a pasar sin que esto sea bien captado. Fíjate bien. El arrepentimiento del hombre es que de lo que estaba haciendo mal, se da la vuelta y comienza a hacer ¿qué? El bien. Arrepentimiento es que si ibas hacia la derecha, ahora te vas hacia la izquierda. Es un cambio radical, no es a medias. En el caso de Dios, Él no hace ningún mal, porque si hace algo malo, ya no es Dios. Entonces el arrepentimiento de Dios, ¿qué es? Que estando en plena misericordia, de pronto se da la vuelta hacia su justicia. Ese es el arrepentimiento de Dios. Yo había dicho que a ustedes los multiplicaría y los bendeciría, pero ahora no haré tal cosa, nunca tal haga yo, sino que por vuestras acciones os entregaré a vuestros enemigos. ¿Te diste cuenta? Ahora, esa reacción de Dios no es: me hartaron, estoy renegando, así que ya no los voy a bendecir, ¿ya? Ahora, Nabucodonosor, ven, llévatelos de una vez. No, así no es. No. Entonces, ¿cómo es? Yo les estaba bendiciendo cuando ustedes estaban obedeciendo, pero ahora con todo lo que hacen, miren lo que van a cosechar. Y no voy a poder hacer nada por evitarlo. Y ahora, como ellos siguieron haciendo el mal, cosechan esto. Yo les dije que les haría esto, pero ahora terminaré haciéndoles esto. ¿Te diste cuenta? Él se pone como responsable porque es lo que él pidió y que se hizo al contrario de lo que él dijo. Y por eso dice: yo terminé haciéndoles eso porque ustedes se apartaron. Es simple, ahí no hay pasiones ni apasionamiento, no hay nada. Simplemente son condiciones de un pacto, de algo en lo que se quedó y que no se cumplió. Ahora, lo vamos a ilustrar de una forma sencillita. Acá tengo una mesa caliente. Y entonces yo les digo a todos: si ustedes ponen la mano por debajo de la mesa, van a sentir una sensación de dulzura que los va a relajar. Pero si ustedes ponen las manos sobre la mesa, se van a quemar. Y entonces yo no voy a poder hacer nada por ustedes. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, ya, muy bien. Entonces todos vienen, ponen la mano bajo la mesa y muy bien, todos están felices. Muy bien hecho, muy bien, contento. Y viene uno y pone encima. Yo voy a poner sobre la mesa y punto. Y entonces vemos que sale con las manos quemadas. E inmediatamente le decimos: te dijimos que no lo hicieras. Y ahora ya no hay forma de curarte. Y ve que las manos se le empiezan a caer. No fue que quien estaba dirigiendo y diciendo en ese momento lo que había que hacer se encolerizó y por eso el otro se quemó y se le cayeron las manos. Fue la acción y la reacción. ¿Te diste cuenta? Eso es lo que pasa con Dios. Porque si Dios tuviera que actuar de acuerdo con sus sentimientos y pasiones, olvídate. Entonces nunca se cumpliría lo que Él dice. Y más aún cuando el texto bíblico, por ejemplo, dice, ¿no? Dios está irado todos los días con el impío. O sea, Dios estaría renegando todos los días, porque todos los días hay impíos. No, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Está fuera de lugar. Muy bien, seguimos leyendo ahora. Es decir, la verdad de Dios. Inmediatamente la justicia se manifiesta mostrando que el mal trae mal. Esta es la ira de Dios que se manifiesta.
Al final Dios obrará de acuerdo con lo que declaró que haría sobre la impiedad, porque Dios mismo muestra cuál es el resultado de no hacer lo correcto, que tendrá que castigar las malas acciones que habrán llegado al colmo. Los hombres, cuando se termine la gracia, actuarán como ellos son y creen que deben ser rebeldemente contra la ley de Dios e intentarán borrar de la superficie de la tierra al pueblo de Dios, y por eso está escrito que cosecharán su propia acción, ya que el enfrentamiento con Dios les traerá destrucción. Fíjate lo que está diciendo acá. Al final del tiempo, los hombres van a ser destruidos no por una pasión de Dios, sino porque cosecharán lo que han sembrado. Así de simple, porque entonces se vería que Dios es un abusivo, ¿no? Imagínate, con tanto poder Dios puede deshacer a sus enemigos en segundos. Si la pasión lo dominara, no existiría el trigo y la cizaña en la tierra. Así de simple. Pero porque hay parámetros, por eso todavía Dios manifiesta longanimidad. Así de simple. Es un principio divino, no un sentimiento divino. Muy bien. Dios les traerá destrucción. Dios no quiere que esto pase con la humanidad. Y manda su evangelio, pero es rechazado y retenido con injusticia por los falsos líderes religiosos y gente rebelde. Entonces, aunque le repugna tener que destruir, lo hará, porque al igual que el ejército de Faraón intentarán destruir a los fieles y Dios los defenderá. Muy bien, clarito el asunto. La ira de Dios es un principio divino de su amor que reacciona frente a las propias acciones que el hombre haga, que el hombre realice. Así es como se llevará a cabo el final de este mundo. Domingo 26 de enero, afligido por el mal. Salmo 78, 34 al 38. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, pues sus corazones no eran rectos con él, ni estuvieron firmes en su pacto. Pero él, misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. En muchas ocasiones Dios actuó, pero a pesar de que Dios perdonaba a aquellos que se arrepentían, a los que no se arrepentían, ahí mismo los consumía. Es interesante entender esto, ¿no? Mira, se pone, por ejemplo, la ilustración de Éxodo capítulo 32, cuando Moisés subió al monte y abajo el pueblo se prostituyó. Fueron, dice, la multitud mixta ante Aarón. ¿Quiénes eran la multitud mixta? ¿Se acuerdan? Esos que eran egipcios mezclados con los judíos. Esa mezcla, ese cruce de entre ellos. Y el haberse querido estar con la idolatría, pero también con Dios. La multitud mixta, es decir, los no convertidos, medio convertidos. Esa multitud fueron, dice, y le dijeron a Aarón: haznos dioses, porque a este Moisés que ha subido al monte no sabemos qué le ha pasado. Estos eran los idólatras, aquellos que en ese tiempo podríamos decir que eran los que declaraban que la religión era el opio de la humanidad. Tenían esas ideas, ¿no? Y a la vez querían ser también seguidores de Dios por el miedo que vieron de la destrucción de Egipto, nada más. Muy bien, entonces, ¿qué hicieron? Estos, dice, fueron y le dijeron a Aarón que se hiciera un becerro. Y la cobardía de Aarón hizo que ellos lograran su propósito. Así que entonces cuando Moisés bajó le reclamó a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo? ¿No? Lo que estaba pasando acá era que, para empezar, el líder del pueblo, el pastor que quedó en lugar de Moisés, el dirigente, en lugar de hacer cumplir las leyes, hizo cumplir sus sentimientos. Le tuvo miedo a la gente, es decir, más respeto a ellos que a lo que conocía de Dios. Él solo tenía que aplicar las leyes, pero ahora le dio pena por no quedar mal con ellos, aceptó lo que ellos pedían. Como cuando un pastor deja de predicar la ley de Dios, deja de predicar la Biblia
y se acomoda a lo que le gusta a la gente. Lamentablemente, por ejemplo, estamos viendo mucho de eso hoy. Se aceptan ideologías dentro de las iglesias, ideologías inventadas por los hombres en base a sentimientos y emociones. Se aceptan muchas prácticas que son mundanas, tan solo por no ser mal vistos por la gente que está dentro de la iglesia y que gusta de estas prácticas. Y muchas veces la gente que gusta de estas prácticas es la gente que más aporta. Son los que más dinero tienen, son los que están más acomodados. Y entonces el temor del pastor es que se vayan los diezmos y las ofrendas de los acaudalados. Y en ese temor rebaja la norma, rebaja los principios de Dios, y al igual que Aarón, tira el oro y sale el becerro. Así de sencillo. Y deja entrar el paganismo. Entonces, en esa ocasión, el Señor le dijo a Moisés: baja porque tu pueblo se ha desviado. Y yo te voy a poner sobrote a gente mejor que ellos. Y bajó Moisés, rompió la ley delante de ellos, y entonces Moisés intercede para que el Señor perdone al pueblo por el pecado que ha cometido, primeramente por Aarón, y Aarón se arrepiente de su pecado, se da cuenta del mal que hizo y Dios lo perdona. Pero a los otros que vinieron a motivar a Aarón pero no quisieron arrepentirse, Dios los fulmina. Y acá se nota algo interesante. En el mismo momento en que Dios está manifestando misericordia, también está manifestando su ira. En el mismo momento. ¿Cómo es eso? ¿Ah? Sencillo. Eso es precisamente lo que estamos leyendo en el texto que acabamos de mencionar, de Salmo 78, donde las condiciones para el perdón era que estos veían el resultado de sus acciones, se arrepentían, pero otros no, y perecían. Pero él estaba solícito en perdonar, siempre y cuando la condición se cumpliera. ¿Estamos entendiendo? Ya, así es como entonces se nos muestra el registro de la historia bíblica. Pero si yo solo voy a contar que Dios perdonó a pesar de lo que pasó en Israel en ese día, y no voy a contar el otro lado de las reacciones que hubieron por un líder que trajo la ira de Dios. Para los últimos días, el libro de Ezequiel 9, 4 al 6 nos dice que en el pueblo de Dios los líderes en su mayoría son los que van a traer la ira de Dios sobre la misma iglesia adventista del séptimo día. Dice, la ira comenzó por los varones ancianos que estaban delante del templo. Porque los líderes tienen mucho que ver con la ira de Dios cuando cae sobre la iglesia. ¿Cuál es la razón? Porque detienen con injusticia la verdad. Donde se cierran las puertas a la verdad del Evangelio de Dios, la ira de Dios comienza a caer. Y se empieza a manifestar en esos líderes que comienzan a volverse más mundanos y paganos y defienden la mentira ya con descaro. Es increíble. Y se llega a puntos extremos. Por ejemplo, escuchaba a un líder que por ahí decía: el sábado no nos identifica a nosotros, sino la unidad. Eso es peligroso. A ver, el sábado es el sello de Dios que identifica al pueblo de Dios, porque dice, es el día que yo os he dado para que seáis santificados y sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios, es decir, identidad completa. Pero por otro lado, se busca la unidad para el domingo. Entonces, si yo digo, el sábado no nos identifica sino la unidad, estoy diciendo, el sábado no nos identifica sino el ecumenismo dominical, es decir, el domingo nos identifica. Porque el domingo
es un día de unidad. Acuérdate en días de Constantino. Unió a todo el imperio, unió a todas las creencias paganas. Y ahora el domingo va a unir a todas las religiones apóstatas. Entonces, si dices el sábado no me identifica, astutamente estás diciendo el domingo nos identifica. Y por eso estos líderes están en la ira de Dios, porque ya están siendo abandonados a su propio camino y ahora se convertirán en engañadores abiertos. Ya no esconderán su mentira, se van a descarar. Y pronto van a decir, pero nosotros les dijimos siempre la verdad, porque les hemos dicho que se unan con el ecumenismo, ustedes lo han aceptado libremente. Y la gente no va a poder defenderse. Para que tengas una idea, nada más eso. Muy bien, el Dios de la Biblia ama la justicia y odia el mal, el pecado y el mal. Por lo tanto, despiertan su ira, una pasión expresada en favor de los oprimidos y maltratados. Otra vez, ¿no? La lección hablando de pasiones. Olvídate de pasiones. Vamos avanzando. Todo esto es una mentira. Vamos avanzando hasta el siguiente día. Lunes 27 de enero. Dios es lento en airarse. Dios se enoja ante el mal porque Él es amor. Es tan compasivo y lleno de gracia que un profeta bíblico incluso llegó a reprocharle por ser demasiado misericordioso. Interesante. De Dios se dice que es tardo para la ira, no porque sea apasionado, sino porque en su misericordia, que son las promesas de su palabra, se enseña que Dios espera hasta que el mal se desarrolle plenamente para que se note cuál es el resultado del pecado. Ahora, aquí hay un detalle interesante. ¿Por qué el texto bíblico dice que Dios es tardo para la ira? Éxodo capítulo 34, versículos 5 al 7. Vamos a leer qué cosa dice el texto bíblico. Miren lo que dice ahí. Para que entendamos por qué dice que Dios es tardo para la ira. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, con Moisés, proclamando el nombre de Jehová. Verso 6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Escucha bien, por favor, lo que está diciendo el texto, ¿eh? No te confundas. Mira, ve. Primeramente, vamos a Éxodo 33, 19, porque necesitamos entender esto, por su contexto. Le respondió Jehová a Moisés: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dice, haré pasar todo mi bien delante de ti. El bien de Dios está expresado en su ley, ¿no es cierto? Porque la ley es santa, justa y buena. Entonces, hacer pasar todo su bien delante de Moisés significa, yo voy a hacer pasar todo mi carácter delante de ti, todo mi conocimiento de las leyes. Y entonces, de acuerdo con esas leyes, yo tendré misericordia del que te digo que voy a tenerla y seré clemente para con el que te digo que voy a ser clemente. Ya está. Ahora, sobre esas bases, nos vamos otra vez al versículo 6 de Éxodo 34. Éxodo 34, 6. Y allí el Señor declara, Jehová, Jehová, pasando delante de él, mostrándole todo su carácter, su bien, sus leyes. En esas leyes le dice, Jehová, ¿te das cuenta que es fuerte? Porque sus leyes son inamovibles. Es misericordioso porque en esas leyes dice que él está dispuesto a perdonar bajo las condiciones que él da. Que es piadoso, es decir, que él va a cumplir con lo que está diciendo. Que él es así. Porque piadoso es el cumplidor. Y también está hablando de piedad, es decir, de ser compasivo, ¿correcto? Y ahí se mostrará su compasión. Luego dice, tardo para la ira. Muy bien, aquí es donde entramos en el detalle. Cuando Dios tiene que actuar con su misericordia, Dios actúa con todo lo que ha dicho en su palabra para ser misericordioso. ¿Cómo así? Fíjate en esto. Dios declara
que el hombre, si decide obedecer sus mandamientos y comienza a luchar por cumplirlos, tendrá el apoyo y la ayuda de Dios para llegar a obedecer. Pero mientras está en ese proceso, el hombre puede a veces tropezar y caer. Si tiene una debilidad fuerte, puede durar un tiempo para tener que vencer sobre ella. Todo ese tiempo que Dios le da como gracia para poder tener que cumplir, y en el cual se dice, si hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo, todo ese tiempo se llama tardo para la ira. ¿Te das cuenta? Es decir, te da un proceso de tiempo para que tú te puedas corregir. No es que tú le dices hoy día, perdóname de mi pecado, le prometes que no vas a volver a ese pecado, y que de pronto tú ya no vuelves a caer, no te tienta más el mal, y ya está viento en popa. No. Sino que a veces tienes una lucha. Hay pecados que los vences rápidamente. Hay otros que te hacen sufrir, pero hay otros que no te quieren soltar. Entonces, a pesar de eso, Dios no te abandona y te sigue esperando y te sigue dando más fuerza, más luz, y tú sigues luchando hasta vencer, porque lo que no venzas te va a vencer. Todo ese periodo se llama tardo para la ira. ¿Te das cuenta que no es simplemente que Dios dice, ay, soy tan longánime que estoy mirando que están matando y ahí sigo, porque todavía no me airo? Algo por ahí hacen tan fuerte que recién digo, ¿qué cosa? ¿Qué pasa acá? No, Dios no es así. Lo que pasa es que hay límites que Él ha propuesto en su contrato, en su pacto. Porque sabe que el hombre, después de que pecó, ha quedado débil y que para restaurarlo va a requerir de lucha. Y por eso en la Biblia se presentan cuadros de personas que de haberse unido con Dios imperfectas han sido perfeccionadas por Él a través del pasar de los años en sus vidas. A eso se le llama tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Por qué? Porque no te da el golpe de un solo momento, sino que te extiende su misericordia con más enseñanza, porque la misericordia es su palabra, su enseñanza, y con esa misericordia te da la opción de poder vencer el pecado. Salmo 76, Salmo 119, versículos 76 y 82. Fíjate lo que dice allí. Salmo 119, versículos 76 y 82. Mírale lo que dice ahí. Fíjate lo que dice ahí. Sea ahora tu misericordia para consolarme. ¿Con qué cosa consuela Dios? Con su misericordia. Versículo 82. Desfallecieron mis ojos por tu palabra, diciendo, ¿cuándo me consolarás? De manera que entonces la misericordia consuela y luego dice la palabra consuela. Tardo para la ira significa que no te da tu castigo en el momento. Grande en misericordia significa que te sigue dando conocimiento para que puedas ser vencedor sobre el pecado. Te espera. No te da permiso para pecar. Te espera. Te sigue enseñando por qué debes dejar el pecado hasta que entiendes. Pero si tú dejas de buscar y sigues con el pecado, te acostumbras y ahí viene el peligro. ¿Te diste cuenta? Por eso se te pide renuncia al pecado. Con esa finalidad. Muy bien. Hasta aquí entonces nos queda claro cómo Dios declara que Él es tardo para la ira.
Pero luego sigue diciendo, Éxodo 34, versículo 6. Fíjate lo que sigue diciendo. Y pasando Jehová por delante de Moisés, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Es decir, aunque Dios es misericordioso y perdona, nunca va a pasar por alto al malvado, lo va a castigar. ¿Comprendes? Es decir, ¿el malvado quién es? El malvado es aquel que teniendo la oportunidad de arrepentirse no quiere hacerlo. Continúa con su mal, no piensa retroceder. A mí no me paras, dice él. ¿Correcto? Sigue buscando hacer el daño, hacer mal. Y entonces, en ese terreno es que el hombre finalmente cosecha lo que siembra. ¿Comprendes eso? Por eso dice, no pasará por alto al culpable. Es tardo para la ira, pero no dice que no se aira. Segunda de Crónicas 36, 15 y 16 nos dice lo que pasó con el pueblo de Israel en un caso tal. Vamos a ver. Segunda de Crónicas 36, 15, 16. Y Jehová el Dios de sus padres envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros, porque él tenía misericordia de su pueblo. Ahí está, ¿no? Les envía la palabra porque él tenía misericordia. Es decir, la palabra es la misericordia. Y de su habitación. Mas ellos hacían escarnio de la misericordia de Dios, es decir, de los mensajeros de Dios, y menospreciaban su misericordia, sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo ya remedio. Aquí, ¿qué se nota? Que llegó su momento y la ira de Dios se manifestó. Aunque es tardo para la ira y grande en misericordia, finalmente ya no hubo remedio y se manifestó la ira. Dejó su trono la misericordia y subió la justicia y aplicó el rigor. ¿Está claro? No hay vuelta de guerra en el asunto. Vamos avanzando hasta el siguiente día. Y fíjense ahora lo que dice acá. Ahí nomás. Tenemos la experiencia de Jonás. Este es un relato que debe también ser bien entendido. La lección nos dice, considera la historia de Jonás y reflexiona acerca de su reacción ante el perdón compasivo de Dios para con los ninivitas en Jonás 4, 1 al 4. ¿Qué nos dice esto acerca de Jonás?, pregunta la lección. La reacción de Jonás ante la misericordia de Dios es reveladora en dos aspectos principales, dice la lección. En primer lugar, muestra la dureza del corazón de Jonás. Odiaba tanto a los asirios por lo que le habían hecho a Israel que no quería que Dios les mostrara misericordia. Bueno, lo cierto es que no encontramos en todo el libro de Jonás algo que diga que Jonás odiaba a los asirios. No sabemos de dónde han sacado esto en la lección. En el espíritu de profecía tampoco está eso. Ahora, no encuadra con la historia del relato bíblico. Vamos a Jonás capítulo 1, verso 1 al 3, para entender cómo era ese odio que tenía pues Jonás. A ver, vamos a encontrarlo. ¿De qué se trata? Mira esto. Jonás capítulo 1, verso 1 al 3. Y fíjate en las palabras que son mencionadas acá. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. Muy bien. Si Jonás odiaba tanto a los asirios, en este caso a Nínive, ¿no crees que hubiera sido una noticia de alegría decir: Jonás, corre a Nínive, diles que los voy a destruir?
en lugar de esconderse, Jonás hubiera ido contento. Por fin Dios va a matar a esta gente perversa, si los odiaba tanto. Así que es opuesto a lo que estaba sucediendo acá. Al contrario, no quiso ir a predicarles eso, fue y se escondió. Así que ¿de qué odio estamos hablando? No, esto es opuesto, por favor, hay que tener cuidado entonces. No hay que poner lo que no esté escrito. Entonces encontramos acá que Jonás, en lugar de cumplir con su misión, termina desobedeciendo a Dios. ¿Por qué? Porque Jonás tenía un problema. El problema, ¿saben cuál fue? El mismo que él dijo. Jonás capítulo 4, versículo 1 al 4. Miren lo que dice ahí. ¿Cuál era su problema? Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Tremendo, ¿no? Porque mejor me es la muerte que la vida. Bueno, ¿qué pasó acá? Mira, vea, estaba avergonzado porque le iban a decir falso profeta. Eso era lo que le preocupaba a él. Vamos avanzando un poquito para leer lo que dice el espíritu de profecía, ¿no? Si está por ahí, a ver, ahí está. Profetas y Reyes, página 202. Escuchen lo que dice la mensajera del Señor. Cuando Jonás conoció el propósito que Dios debiera haber sido el primero en regocijarse por la asombrosa gracia de Dios, pero en vez de hacerlo permitió que su mente se espaciase en la posibilidad de que se le considerase falso profeta. Celoso de su reputación, perdió de vista el valor infinitamente mayor de las almas de aquella miserable ciudad. Fíjate bien, ¿eh? O sea, a él le preocupaba que le dijeran que era un falso profeta y que no se había cumplido lo que había prometido o profetizado. Por eso es que él se enojó. No era porque odiaba a los ninivitas, en nada. Él simplemente vio que ahora le dirían que no era un mensajero verdadero, porque no venía la destrucción. Pero estaba olvidando, y él mismo, a pesar de que él mismo menciona, ¿no? Sabía que tú eras misericordioso, que ibas a perdonar. Pero entonces, ¿para qué fue? Él debió haberse alegrado como un mensajero exitoso porque logró el propósito de que se arrepienta la ciudad. Muchos mensajeros hasta el día de hoy son iguales, aún en el pueblo de Dios. Dicen, años predicamos que ya viene la ley dominical, años predicamos que ya viene Jesús y no viene. Entonces no podemos seguir predicando eso porque van a decir que otra vez vamos a pasar otro chasco, que somos falsos profetas. Así que en lugar de eso, vamos a predicar acerca de que Dios ama a todos. Es decir, vamos a ser rebeldes, peor que Jonás. Mira, te voy a explicar por qué. ¿Te imaginas que Jonás le hubiera dicho así a Dios? Bueno, pues ya que no has querido matar a todos estos ninivitas, no has cumplido lo que has dicho, ya, fácil. Ahora voy a decirle a los ninivitas así. No ha pasado nada, ya no se preocupen, no vamos a chasquearnos otra vez. Dios es amor, Dios los ama tanto, vivan como quieran, todo está bonito si Dios los sigue amando. Si Jonás hubiera hecho eso, lo hubiera estado haciendo por terco, rebelde y atrevido contra Dios. Como a decirle, como no funciona tu primer mensaje, tú siempre eres bueno y perdonas, hay que decirles que tú eres perdonador, que tú eres Papá Noel, que tú amas a todos, y hablemos solo del amor, y se acabó el asunto, ya no profeticemos. Eso es peligroso, porque eso sucedió desde los tiempos de Elena de White, cuando aquellos que se chasquearon, una gran mayoría, negó la verdad de Dios y se fue. Muchos de estos comenzaron a declarar que ya no había que predicar las profecías porque asustan a la gente y podemos pasar otro chasco. Y cambiaron el mensaje atrevidos y contumaces y comenzaron a presentar un Dios bueno de amor, según ellos, porque bueno siempre es Dios, bueno de amor, que perdona todo, que pasa por alto todo y que no hay que hablar de las profecías porque después de todo podríamos sufrir otro chasco.
Ni Jonás hizo eso. Todavía Jonás se contuvo de hacer semejante barbaridad. Piénsalo. Pero otros, peor que Jonás ahora, prefieren hacer de lado la profecía de Dios so pretexto de que predican un Dios de amor. Eso es una falsedad y una mentira. Han traicionado a Dios, lo han insultado porque ellos han querido que se haga su capricho y no lo que Dios dice. Y hablan todavía del amor. ¿Con qué cara hablan del amor si todavía estos son los que dicen? Años dicen que ya viene la ley dominical. Hasta se van fuera de las ciudades algunos. Y ya ves, Jesús todavía no viene. No podemos predicar eso. Tenemos que amar más. Pero es amor haber dejado de predicar las profecías, que es lo único que va a salvar a la gente. ¿Eso es amor? ¿A eso le llamas amor? Es tu capricho, es tu engreimiento. Como eres engreído, no te ha gustado que la profecía haya dado oportunidad a la gente de que se arrepienta y que Dios sea clemente y que haya esperado hasta nuestros días para que recién tengan que cumplirse las profecías finales. Y tú has dicho, para no pasar otro chasco, para que no digan que soy falso profeta, me voy a poner a predicar cosas que atraigan más a la gente y que junten más plata y más gente dentro de la iglesia. ¿Qué nombre le das a esa cobardía? Así de terrible es el caso de estos que han hecho eso. Han echado a perder la verdad de Dios. En fin. Y por retener la verdad con injusticia, la ira de Dios pesa sobre ellos. Y cuando ahora se dan cuenta de eso, en un afán de querer excusarse, vienen a hablar de la misericordia y del perdón. Como a decir, no hablen tan duro ya contra nosotros. Hay que perdonar con astucia. Y todavía van a decir, no hables con rencor. ¿Por qué siempre estás así dando duro, criticando? Eso es lo que van a decir, te acordarás. Porque son hábiles y expertos con la psicología para poder controlar las mentes y para poder atacar a los fieles. Mira, ¿has leído alguna vez a los profetas ahí en la Biblia? Para los que han leído hablo, porque los que han leído son los que de veras buscan ser el pueblo de Dios. Porque los que no leen no saben la historia. Entonces, ¿qué podría yo decirles? No lo van a entender. Pero lo voy a decir para ubicarlos y que por lo menos con eso vayan y busquen a ver si es verdad. Cuando tú lees a Jeremías, a Isaías, a Ezequiel, ¿sabes qué cosa te encuentras? Constantemente estos estaban reclamando al pueblo por orden de Dios de que se vuelvan de sus malos caminos, que les iba a venir destrucción, que como no lo hagan, perecerían. Esos eran los mensajes constantes que se repetían. Así que a eso se le llamaba mensaje de crítica. Cuando atacaron a Jeremías diciendo, estás criticando al pueblo de Dios, vas a morir, Jeremías. Inmediatamente Jeremías les contestó, si ustedes quieren, mátenme, pero sangre inocente han derramado. Y se aterrorizaron, porque se dieron cuenta de que venía en nombre de Jehová, traía la palabra de Dios. Estaba hablando, recordándoles lo que pasó en Silo, y les dijo así, como en el caso de Silo en tiempos de Samuel, así también hará Dios cuando se llevaron el arca a los filisteos. Y toditos los sacerdotes dijeron, momentito, este hombre está hablando en nombre de Jehová, está citando las Escrituras. Él no está hablando de sí mismo. Está mostrando que estamos en las mismas condiciones de esa época. Y eso fue lo que frenó la horda de la ira apasionada de estos hombres. Ellos eran apasionados.
porque estaban reaccionando sin bases en escritos. Querían matar a Jeremías solo porque les caía mal a ellos, no porque decía mentiras. Pero fíjate que así son los mensajes de Dios. Eso no es crítica. Eso para que no te engañen. Se quiere ahora frenar ese tipo de mensajes que llaman la atención al arrepentimiento y se les quiere hacer pasar como que fueran crítica, porque en el nuevo sistema de enseñanza, de las nuevas palabras que le están sembrando a la humanidad, eso se llama crítica. Ya no se llama exhortación para arrepentimiento. Vamos avanzando. Y nos vamos hasta el siguiente día para que nos demos cuenta, porque todo ya lo expliqué, de lo que va pasando. Martes 28 de enero, indignación justa. Aunque hay muchas formas inapropiadas de la ira, la Biblia también enseña que existe la justa indignación. Imaginemos a una madre que observa a su hija de 3 años jugando en el parque y que es atacada de pronto por un hombre. ¿No debería airarse? Por supuesto que sí. La ira es la respuesta apropiada del amor en tal circunstancia. Este ejemplo nos ayuda a entender la justa indignación de Dios. Moisés, por su parte, se airó cuando bajó del monte y vio que el pacto que fue a recoger durante 40 días había sido roto por el pueblo. Jesús muestra el celo piadoso de la justa indignación contra quienes trataban el templo de Dios como algo vulgar y lo habían convertido en una cueva de ladrones para aprovecharse de las viudas, los huérfanos y los pobres. Los cambistas representaban a los líderes del templo que cambiaron el evangelio. Los ladrones representan a los que iban a la gente que Jesús predicaba y les metían chismes. Esto era robar las ovejas. Jesús los botó a todos del templo mostrando que este era solo para predicar el evangelio y no para juegos, comilonas, bebelonas y ventas. Por hacer esto fue odiado como hasta hoy se ve. Muy bien, fíjate en esto. Cuando Jesús actuó en esa ocasión, lo hizo por el conocimiento que tenía de la palabra. Había leído en las Escrituras, el celo por tu casa me consume, en el libro de Isaías. Y entonces, cuando tú lees en Isaías, ves que la razón mencionada allí es por los actos que se estaban realizando en el pueblo de Dios en ese tiempo. Así que entonces, Jesús, en ese momento que actúa, no lo hace apasionado, como muchos quieren hacer creer. Lo hace con un ideal inteligente de lo que estaba pasando. No había nadie que entre los líderes hiciera su trabajo. No estaban cumpliendo su deber. Así que él mismo tomó las riendas en sus manos e inmediatamente, de acuerdo con lo que dice el profeta, el celo por tu casa me consume, dando con eso el permiso para que él, aunque fuese solo un laico, en este caso Jesús, tuviera que actuar porque el conocimiento de la palabra, el celo, porque el celo del cristiano no es un sentimiento, es por conocimiento. A ver, Romanos capítulo 10, verso 2. Sí, porque si no entendemos esto también vamos a hacer cosas disparatadas. ¿Cuántos hay que quieren, según ellos, imitar a Jesús para limpiar la iglesia y terminan ensuciándola peor? Así que hay que ver las cosas bien. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. O sea, el celo no puede ser una mera pasión. Tiene que estar basado en conocimiento. El fanatismo es peligroso. Así que Jesús no actuó como fanático. Entonces no era apasionado, pues. Porque apasionado significa fanático. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Jesús actuó por el conocimiento, porque las Escrituras decían que el celo se manifiesta de esa manera. Ya dijo Cristo. Entonces, si digo que yo creo en la palabra de mi Dios, de mi Padre, y tengo que ver por su casa, entonces hay que hacer algo acá. No cumplen su trabajo estos señores, que debería de ser sacar a estos cambistas de acá. Entonces lo voy a hacer yo. Y tomó el látigo en sus manos. Y aunque no golpeó a nadie, y ahí se nota que de pasión no tenía, no golpeó a nadie, pero sí estaba indignado
porque las leyes estaban siendo pisoteadas y no se estaban cumpliendo. Y entonces botó las mesas de los cambistas. Si Jesús hubiera estado apasionado, hubiera botado la mesa y al cambista más. Así cabezas rotas hubieran salido ese día. Pero no, ahí se notaba control total. Así que tenemos que tener cuidado cuando hablamos así de las cosas de Dios. No debemos de andar por un terreno equivocado. Entonces aquí se puede notar a las claras que Jesucristo, cuando hace la limpieza del templo, la hace basada en los principios de los escritos. Ahora, cuando estudiamos la Biblia, nos encontramos cómo hay que defender la causa del afligido, del débil, del menesteroso. Y hay reglas que Dios pone para que tengan que ser cumplidas. Y vemos las historias de cómo estas reglas son cumplidas en favor del huérfano, de la viuda, del necesitado. Y nosotros ahora, al ver un acto de crueldad, reaccionamos frente a ese acto de la forma más correcta. Y aunque por esa causa nos digan que somos gente que no ha tenido piedad del otro, que lo ajusticia al otro o que lo lleva a otro a tener que hacerlo controlar para que no tenga que hacer más daño a los demás. Porque hay muchos que están viendo que están destruyendo la influencia de personas, el honor de personas, y no dicen nada. Están quietos y callados. Pero cuando se reacciona para poder frenar a estos impíos y se les llama a que las fuerzas del orden los tengan que frenar, inmediatamente acusan y dicen, ay, como cristianos no podemos estarnos haciendo eso, ay, cómo están haciendo aquello, cómo lo ha denunciado, porque él solo le ha querido robar y llevarse su robo, lo ha debido de dejar nomás, que se aguante, pero ellos mismos están diciendo todo lo contrario, porque no se aguantan entonces, que se aguanten. Entonces no hayan estabilidad, pero hay una justa indignación. Cuando Abraham tuvo que defender a Lot y a los de Sodoma. En esa ocasión cualquiera diría, ay, pero Abraham, ¿cómo tú vas a actuar así? No, hay que aguantar todo. Pero iban a matar a mi sobrino. No importa, hay que soportar el agravio, que lo maten nomás. No, la justicia no es cobarde. No tiene nada que ver con esos ideales cobardes, falsos, mentirosos. ¿Te diste cuenta? Entonces sí hay justa indignación. La Biblia lo presenta, pero es de principio, no son sentimientos. Es una forma de frenar a los que están destruyendo, en este caso, la casa de Dios. Porque cuando llevan ese tipo de informe, fíjate, ¿cuántas veces hay personas que son injustas totalmente? Fíjate en esto. A varios les dicen, no escuches ese mensaje. Esto es para que tengas en claro, porque a esto se está basando toda la Escritura. Solo tiene que ver con Dios, ¿no? Las cuestiones seculares, humanas, son pequeñeces, ¿no? Que se solucionan con facilidad. ¿Y qué pasa? Van ya estas personas y les dicen, son unos tales por cuales, son unos así y asá. Y cuando a esas mismas personas se les va y se les dice, no es así, sino que ellos más bien son los que están haciendo esto y aquello, dice, ay sí, pero tampoco no tienes que decir eso de ellos. No hay que responder igual, hermanito, como lo hacen ellos. Sí, pero hermano, usted les está creyendo, usted está prefiriendo lo que ellos dicen. Bueno, sí, es que también son buena gente, son también hijos de Dios. Bueno, ¿y entonces en qué quedamos con nosotros? Ay, bueno, ustedes sigan nomás pues por su lado. Y van y siguen hablando contra nosotros. ¿Te das cuenta? Entonces, no se puede entrar en el acto de cobardía. Se tiene que aclarar, aunque miles de personas quieran decir, mucho rencor, mucho se habla sobre eso, ¿no? Hasta que la gente entienda y se ponga del lado de Dios o de parte del diablo, hasta ahí se habla. Eso es lo que hizo Jesús. Así que si hay justa indignación, cuando el celo es por las cosas de Dios, en primer lugar,
Y sobre la base de las cosas de Dios, defendemos la causa del débil. Muchos no defienden la causa de aquellos que llevan el Evangelio, pero se creen justos y piensan que ellos sí hacen las cosas con amor. Tengamos cuidado, vamos avanzando. Entonces ya entendimos de qué se trata la ira. Miércoles 29 de enero. Dios no se complace en afligir. La ira de Dios se manifestó desde el cielo cuando echó a Lucifer por haber estado engañando a los ángeles con falsas enseñanzas que llevaban a los ángeles a creer que no necesitaban de Dios para ser guiados. Obró contra la ley de Dios. Ezequiel 28, 15 al 17. Estos mismos engaños hicieron que Israel cayera en la idolatría. Esto mismo ocurriría en Sodoma, sucedió en Israel y sucedió con la caída de Jerusalén. Sucederá otro tanto para el final cuando la humanidad haya rechazado el mensaje del tercer ángel, instigada por los que hayan apostatado de la fe en la Iglesia en alianza con la bestia y su imagen. La razón es la misma de siempre, el engaño de los líderes de estas organizaciones. Catolicismo, protestantismo y mundanos junto con los que habrán abandonado la fe, uniéndose con ellos. Es decir, todos harán una alianza. Esto tendrá su final cuando se ataque la ley de Dios en cuanto al cuarto mandamiento que manda guardar el sábado, declarando que este no es importante sino la unidad ecuménica basada en el domingo, lo que decíamos, ¿no? Los que finalmente en el pueblo de Dios no hayan querido someterse al tercer ángel ya no tendrán más remedio. En el mundo los que hayan estado estudiando se unirán al remanente y esperarán al Señor. Según Esdras 5, después de que el pueblo provocara persistente e impenitentemente la ira de Dios, el Señor acabó por retirarse y entregó al pueblo en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, nos dice la lección. Ahora, ¿qué significa esto? Dios actuará de acuerdo con lo que ya dijimos. Cuando el plazo de su misericordia se haya vencido, aplicará la justicia. Ya no habrá más remedio y los que rechazaron la verdad terminarán siendo destruidos. Es decir, Dios no aflige porque quiere. El hombre se cosecha su propia aflicción. Cuando ya no hay más remedio, Dios no puede hacer nada. Así que nunca se piense que Dios gusta de afligir a la gente, a la persona o a su pueblo. No, Señor. Esto es una ley de siembra y cosecha. Muy bien, seguimos avanzando. No le vamos a dar vueltas al asunto, ya está más que claro. Jueves 30 de enero, mostrar compasión. Y es que para tener que entender todo lo que se está presentando, prácticamente se da la vuelta a todo el asunto pasional. No se puede presentar. Algunos podrían pensar y decir, bueno, en la lección hay cosas que no sé, pero no es lo que dice en la lección de esta semana. Sin embargo, estamos tocando los puntos de la lección para poder dejar en claro de qué se trata en realidad lo que se nos quiere decir en esos pasajes bíblicos. Entiéndase bien eso. De ahí que se hace complicado darle la vuelta al asunto para hacer entender lo que es correcto. En este caso es un asunto totalmente de cabeza. Es que no se encuentra nada en la Biblia que apoye la idea de un Dios apasionado. No hay. Entonces, tienes que hacer entender a la gente lo que sí hay. Y ese es otro tema. Aunque la ira divina es algo terrible, de ningún modo es inmoral o contraria al amor. Cuando Dios echó del cielo a Satanás con sus ángeles, el amor de Dios se manifestó en favor de los ángeles y los seres de otros mundos fieles a Dios. Si Dios no hubiera echado a Satanás, los demás ángeles hubieran sufrido las consecuencias y hubieran sido desterrados y hubiera destruido muchos mundos. Cuando el amor de Dios se mostró contra el mal expulsándolo, se oyó una voz del cielo que decía, por lo cual alégrense cielos y los que moráis en ellos. Lo mismo sucedió cuando ocurrió el diluvio. Tanto Noé, su familia y los fieles vivían en un mundo peligroso y cualquier día podían ser asesinados. Y aunque la protección de Dios estaba con ellos al ver la maldad, era aflicción para ellos y Dios tuvo que destruir los impíos por amor de su pueblo. Esto es interesante de entender. Que por amor a su pueblo Dios destruye a los malos, a los que les son un peligro. Por ejemplo, ¿por qué llega un momento en que el delincuente tiene que ser puesto en la cárcel o se le tiene que dar la pena capital? ¿Por qué se hace eso? ¿Por maldad? No. Porque cuando ya un hombre no puede ser controlado y nadie lo puede controlar,
entonces llega un momento en que se le tiene que frenar. ¿Correcto? Por eso Dios actúa de esa manera. Nadie puede decirle a Dios por qué destruye, por qué mata al pecador. No puedes, porque Dios da tiempo. Y cuando ya no se le puede controlar al hombre, es cuando Dios le pone fin. ¿Te diste cuenta? Así es como todos actúan, eso se llama justicia. De manera que entonces cuando Dios actuó en el diluvio, cuando Dios botó a Satanás, cuando Dios actuó en tiempos de Moisés y en todo momento con Jerusalén, cuando fue destruida, no fue porque a Dios la pasión le ganó, no, sino porque llegado su momento, Dios ve que se pasa el límite de los parámetros del pacto. Y entonces no hay más remedio. Y la destrucción tiene que venir. Cuando Satanás en el cielo había llegado al colmo y puso en peligro el universo, era el momento de ponerle fin. Así que entonces, llegado su límite, donde las leyes ya no amparaban los actos de Lucifer, donde ya no había nada de lo que se pudiera decir, ¿hay algo más que se pueda hacer por Lucifer? No, Señor, ya todo se hizo. Muy bien, ¿qué sigue? Tiene que ser expulsado. Así que Dios no lo pensó dos veces y tuvo que llevar a cabo lo que decía su propia ley. Porque todo el universo cumplía lo mismo. Tenía que haber orden y Dios lo hizo. ¿Bien? Así de sencillo entonces para entender la ira de Dios. Nos vamos al último día, día viernes. Fíjense ahora lo que tenemos acá. En el contexto del pecado del becerro de oro, Elena G. de White escribió: los israelitas eran culpables de haber traicionado a un rey que los había colmado de beneficios y cuya autoridad se habían comprometido voluntariamente a obedecer. Para que el gobierno divino pudiera ser mantenido, debía hacerse justicia con los traidores. Sin embargo, aún entonces se manifestó la misericordia de Dios. Mientras sostenía el rigor de su ley, les concedió libertad para elegir y oportunidad para que todos se arrepintieran. Únicamente fueron exterminados los que persistieron en la rebelión. ¿Qué te parece? Así que entonces, a pesar de que fueron perdonados los que se arrepintieron como Aarón, ¿no? Aarón, el primero que tenía que arrepentirse era el líder. Había mentido al pueblo, lo había llevado a la idolatría. Hizo negar la ley de Dios, hizo negar las profecías que Moisés traía. Si los dirigentes religiosos quieren que la ira de Dios no caiga sobre ellos, sobre todo empezando por el pueblo de Dios, porque estamos advertidos que la ira de Dios comienza por los pastores adventistas del séptimo día en nuestra iglesia. Así está escrito en el libro Eventos de los Últimos Días. Léelo, por favor, en casa, página 251-252. Allí se menciona que en el tiempo final la ira de Dios caerá sobre los dirigentes de la iglesia, por ellos comenzará la ira de Dios. Pero si se quieren librar, ahora es el momento de que pidan perdón a Dios y que pidan perdón a la iglesia y que le digan a todos los hermanos, hemos predicado cosas que dentro de las Escrituras no debe predicar un pastor. Dios ha ordenado a los pastores predicar el tercer ángel en el pueblo adventista, denunciar a la bestia y a su imagen que ya están en función y que el mundo entero sepa el peligro que se avecina. Pero ellos han callado de predicar la verdad. Entonces, al haber callado de predicar la verdad, han pecado contra Dios. Han insultado a su Santo Espíritu, al igual que Aarón. Y deben inmediatamente buscar el perdón del Señor y deben decirle a toda la iglesia que el mensaje verdadero es el tercer ángel y que le hagan caso a los que predican el tercer ángel. Y que a todo pastor, a todo líder que no predique el tercer ángel, que se le tache inmediatamente de falso profeta y que se le diga que si continúa predicando un día más sus mentiras y no el tercer ángel, denunciando a la bestia, a su imagen y su marca, debe de ser quitado de su puesto para que la ira de Dios no caiga sobre esa iglesia. Y que debe arrepentirse. Si no lo hacen ahora, porque cuando ya se les advierte es porque es la última oportunidad, si no lo hacen y le dicen directamente a la iglesia que han engañado y que han atacado injustamente a los que predican el mensaje del tercer ángel con las profecías, no tendrán otra oportunidad.
y la ira de Dios tendrá que ser derramada. Y no porque simple y llanamente alguien de cólera lo tenga que decir. No, sino porque así está escrito. Porque así es como va a pasar. Porque aquí lo vemos. Aarón se arrepintió y se libró. Los otros cabecillas, que también eran muchos de influencia entre el pueblo, no se arrepintieron y fueron castigados. Así que ahí se manifiesta el amor de Dios. Proteger a su pueblo para que no sigan siendo engañados por estos líderes falsos. Es la ira de Dios. Ojalá que podamos haber entendido estas cosas y haberlas visto en su contexto real, para que sepamos el peligro que hay de que la verdad de Dios no sea comprendida en el contexto de su propia palabra. Y que esa teología de dioses apasionados pueda desaparecer de la historia, porque son mentiras, errores y engaños humanistas. No podemos unirnos al sistema ecuménico de la iglesia profunda del catolicismo romano y del protestantismo apóstata. Muchos católicos más bien y protestantes están huyendo ya de esas iglesias, se están dando cuenta de los tremendos errores de sus líderes, de esas alianzas ecuménicas que son progresistas, están abandonando, están saliendo de Babilonia, para que tú quieras empujarlos hacia ese otro lado, con tus ideas falsas y erróneas. No podemos cometer errores ahora. El pueblo de Dios, si no da el mensaje correcto, está reteniendo la verdad con injusticia. No es posible que hayan pastores que digan, sí, pero eso no hay que predicar todavía. Eso se llama retener la verdad con injusticia, si no te has dado cuenta. Tienes que razonar. Es sorprendente. Una hermana me decía, hermano, es que el pastor a mí me ha dicho que no hay que predicar esos mensajes, que está bien, todo es mensaje adventista, pero que eso no hay que predicarle a la gente, porque hay que predicarle otros mensajes. Eso se llama retener la verdad con injusticia. Si no te has dado cuenta, está bueno que te ilustres, porque así de peligroso es el hecho de tu perdición. Ojalá que lo comprendamos. Vamos a pedir a Jesús que nos ayude para que Él nos pueda guiar por el camino correcto a fin de hacer lo que debe ser correcto. Vamos a ponernos de rodillas, vamos a hacer una oración. Bondadoso Padre que moras en los cielos, estamos agradecidos a ti por habernos hecho comprender tus benditas palabras. Te rogamos que éstas queden atesoradas en nuestra mente y corazón para que sean el motor que impulse nuestras acciones. Derrama de tu Espíritu en tu pueblo, Señor, para que pueda permanecer en tu verdad. Porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Muy bien, querido hermano, hoy hemos aprendido un hermoso tema más en relación con el tema de la lección. No te olvides que estamos a través de las redes y que puedes contactarnos también para poder recibir el mensaje del Señor. Dale like a la página, es que se viralice, que el mundo entero la conozca. Hay miles de personas que están ansiosas de conocer la verdad. Tú eres el medio para tener que hacerlo. Estamos en Instagram, estamos en X, estamos en YouTube, para que puedas hacer que el mensaje del Señor llegue a tus amigos y parientes. Estamos en Yape, estamos en Patreon para que puedas apoyar para poder terminar esta obra. Y estamos en dariorap.com y DRC Noticiero para estar con las noticias al día. Así que el Señor te bendiga, que pases un feliz sábado. Amén.